interesante tema de conversación. Esto que se conoció en la prensa hace unos días. Y es que un juez escribió una emotiva carta a un niño que pidió cambiar su apellido. Un adolescente de 14 años entró al Juzgado de Letras, Garantía y Familia de la Comuna de La Unión. Se sentó frente al juez Cristian Seura Gutiérrez y le contó una historia que hizo cambiar la manera rebuscada y protocolar que tienen los jueces de redactar una sentencia judicial. Para que el niño comprendiera lo que había ocurrido y que la vuelta atrás no era posible, cuenta el mismo juez, tomó su computador y redactó su decisión sobre la demanda de impugnación y reclamación de paternidad con palabras simples, como si estuviera escribiéndole una carta a un cercano. De hecho, la escribió y la firmó y le puso el nombre del tribunal y se la pasó. La carta dice más o menos así: estimado joven, es lo que le escribe este juez a este adolescente de 14 años. Sin lugar a dudas, esta sentencia marcará un antes y un después en tu vida, pues sabemos lo complejo y difícil que ha sido para ti tener que explicar a los demás quién es tu papá. Este anhelo, guardado en tu corazón por más de 10 años, se concreta legalmente por este medio, pero sabemos que nada cambiaría en tu relación con tu padre, porque aquella ya está formada, ya es sólida y representa un espacio de protección, aceptación y cariño. Si bien en ocasiones los adultos no somos lo suficientemente empáticos para ponernos en el lugar de un niño, no cabe duda que este proceso y su término será motivo de alegría y celebración en la intimidad de tu hogar, con quienes hoy son parte significativa de tus cuidados y desarrollo. Solo espero que tu padre te siga cuidando y brindando todo el amor que te mereces junto a tu madre y hermana. Espero haber contribuido con una pequeña parte en la historia de tu vida, dice el juez Cristian Seura Gutiérrez. Cuando le explica esta decisión, repetimos, esto ocurrió en el Juzgado de Letras, Garantía y Familia de la Comuna de La Unión. Es una sentencia por una demanda de reclamación e impugnación de paternidad. Básicamente cambió el apellido del niño. Y este caso, claro, emotivo por la forma en la que el juez le comunica o le explica a este joven de 14 años la decisión que él ha tomado, nos lleva a preguntarnos cómo se hace, cómo se debe hacer y en qué casos se aplica el proceso de cambiarse el apellido. Por ejemplo, en caso de reclamación e impugnación de paternidad, o en qué otras ocasiones se puede hacer. Sabemos que hay una legislación que permite cambiar el orden de los apellidos, por ejemplo. Todo esto se lo vamos a preguntar a la directora de Rojas Abogados, Lía Rojas, que está en contacto con nosotros. Lía, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Hola Simón, buenas noches, muchas gracias por el contacto. Oye, bueno, este caso nos hace preguntarnos en qué casos aplica el cambio de nombre o el cambio de los apellidos. Bueno, es muy importante destacar acá que estamos en este caso en presencia de una acción que se realiza en un contexto de tribunal de familia. Ya lo que se hizo acá fue la reclamación de la paternidad de una persona por haber tratado a ese niño por más de 5 años como tal. Es decir, lo que la ley nos dice es que se puede reclamar la paternidad en caso de que esa persona me haya tratado como hijo y sea un padre o madre y esto haya sido conocido en general por la familia, el vecindario en general. O sea, es por un trato que vemos muchas veces en que algunos niños tienen un papá biológico, pero, por ejemplo, existe la pareja de la mamá, o bien la mamá se casó con otra persona, y esa persona suple esa figura paterna, y en realidad esa es la persona que es reconocida como padre. Claro. Entonces, esa es una acción que se puede intentar, pero eso es una reclamación de filiación. ¿Y qué efectos tiene? Que no solamente esa persona, o sea, pasa a cambiar el apellido del niño, sino que además pasa a ser su padre en su certificado de nacimiento. Que es distinto, por ejemplo, al caso que tú mencionabas, en donde las personas pueden cambiar sus nombres o sus apellidos, que también pasa frecuentemente. Ajá. Porque en este caso, siguiendo en la línea con el ejemplo de la impugnación de la paternidad, le da también la obligación, digamos, al que reclama este derecho de hacerse cargo de esto también, ¿no? Claro, porque ahí cambia la filiación, o sea, cambia el padre, que fue lo que sucedió en este caso, y es por eso que el juez se entrevista con el niño y le explica que esto ya es algo que queda inamovible, que no se puede cambiar,
que entiende lo difícil que ha sido todo lo que ha tenido que pasar, porque finalmente estamos frente a una persona, un niño, que reconocía a este señor como su papá, pero en los documentos aparecía alguien distinto, que probablemente era su papá biológico. Entonces la ley dice que incluso se preferirá a aquel padre que no teniendo vínculo biológico, sí lo ha tratado como tal. Y nos fija este plazo de 5 años, porque pasa algunas veces que hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo nunca vi a mi papá, en realidad no tengo ni un vínculo con él y me quiero cambiar el apellido por el de otra persona o bien por un apellido distinto. Entonces, en ese caso es importante destacar que eso se puede hacer, por ejemplo, se puede cambiar el apellido, pero ese procedimiento no altera la filiación. O sea, yo le digo, a ver, aquí vamos a cambiar el apellido, pero en los documentos va a seguir teniendo el mismo papá. En este caso no, estamos viendo que cambió el apellido, pero también alteró la filiación, es decir, se reconoció una paternidad solamente por el trato, por haberse tratado de padre e hijo. ¿Esto puede hacerse en cualquier momento de la vida? Digo, ¿hay una diferencia entre quienes son menores de 18 años o cuando ya se es adulto? Sí, fíjate que se puede realizar a cualquier edad, y es algo como tiene que ver con la filiación de las personas, sí o sí tiene que verse en el Tribunal de Familia. Por lo tanto, esta acción es una acción que puede reclamar, en este caso, por ejemplo, la reclamó la mamá del niño, y ella interpuso la acción en representación de ese niño en contra del verdadero padre biológico y reclamando la paternidad de esta persona que siempre lo había tratado como padre. Pero si es que ya el hijo es adulto, puede el hijo reclamar esta acción, o también ese supuesto padre, que es el que lo ha tratado como tal durante más de 5 años, también puede reclamar esta acción, y si es que existe una filiación ya determinada, tiene que impugnar esa junto con reclamar esta nueva filiación, que es distinto a lo que pasa con los cambios de apellido, como, digámosle, simplemente cambio de apellido, en donde no altera la filiación, y eso se tiene que ver por un tribunal civil, y que es un trámite que igual es común. Por ejemplo, cuando las personas no sienten el vínculo, dicen, ¿sabes qué? En realidad a mí me crió mi abuelo, entonces me quiero cambiar el apellido paterno y tener el apellido, no sé, por ejemplo, de mi abuelo materno o de alguien que lo trató como tal, que es un trámite que igualmente se puede hacer, pero se hace por un tribunal distinto y ahí no se altera la filiación. La filiación, claro. Se cambia el apellido, pero no la filiación, que es una diferencia importante. Claro, así es. ¿Y en qué casos aplica el cambio del orden, por ejemplo? A propósito, eso también puede ser por la relación que se tenga con los padres y que quieran cambiarse entonces el apellido, para tener el apellido de la madre primero antes del padre. Eso es claro, más común, ¿no? Lo que pasa es que desde hace algunos años se modificó también la ley y se establece que se puede invertir el orden de los apellidos, ¿ya? Y para eso las personas no necesitan hacer un juicio, como si en estos otros 2 casos que hemos hablado antes, y se puede invertir el orden a través de un trámite administrativo que se hace directamente en el registro civil, buscando también en que, digamos, por qué siempre tenía que ir primero el apellido paterno y después el apellido materno. Entonces, ahora, si yo me quiero invertir ese orden, puedo hacerlo y tengo que hacer un trámite sin judicializarlo, lo cual también es obviamente un progreso, porque en los juicios tengo que incurrir en ciertos costos que a través de este procedimiento administrativo lo puedo lograr, primero, totalmente gratuito, y segundo, con una vía que sea mucho más expedita. Ya, claro. Y eso es más sencillo de hacer. Siempre que no haya intervención del tribunal va a ser más sencillo, porque el tribunal tiene cierta ritualidad, los procedimientos, pasos, etcétera, y eso claramente hace que esto se demore más y que los procesos se alarguen y también haya más costos en los que las personas tengan que incurrir. Déjame preguntarte por los nombres. Estábamos hablando de los apellidos, vamos al cambio del nombre. ¿En qué caso se puede cambiar el nombre? ¿Cuáles son los trámites legales o los requisitos con los que hay que cumplir para que las personas se puedan cambiar el nombre legalmente? Mira, nosotros tenemos una ley de cambio de nombre o apellido, y apellido. Por lo tanto, para hacer ese cambio tengo que hacer un procedimiento ante un tribunal civil
y las causales son por haber sido conocido en la vida por más de 5 años con ese nombre o por considerar que me menoscaba moralmente, es decir, no me gusta, es risible, me hacían bullying, es muy antiguo, o simplemente no me gusta y me causa, digamos, un sentimiento de pesar, ¿ya? Entonces, esas son las causales por las que yo voy a poder pedir el cambio de nombre. Pero muchas veces la gente, fíjate, que tiene la duda y dice, como, ¿me podré cambiar el nombre o el apellido? Es muy importante destacar que esto se puede hacer solo una vez en la vida, por cambio de nombre o apellido. Por lo tanto, en esa oportunidad que yo voy a pedir el cambio, yo me podría cambiar un nombre, 2 nombres, los 2 apellidos, me podría cambiar todo o solo alguno. Yo he tenido casos de personas que se han cambiado los nombres y los apellidos, o sea, pasar a llamarse totalmente distinto de cómo se llamaba antes. Claro, otra identidad totalmente, pero solo se puede una vez en la vida. Solo se puede una vez en la vida y siempre y cuando esta persona no haya sido condenada por un crimen o simple delito, que no esté formalizada actualmente y haberlo hecho solamente en una oportunidad. Perfecto. ¿Ante quién se hace ese trámite? ¿Ante el...? Claro, este es un trámite que es una solicitud voluntaria que se hace ante el Tribunal Civil, que digamos, del lugar en donde la persona tenga su domicilio, y tiene que cumplir ciertos requisitos, como son pedir un informe al registro civil para ver si es que el nombre antes no se ha cambiado, también hay que hacer una publicación en el diario oficial, también yo debo acreditarle al tribunal o haber sido conocido por 5 años con ese nombre o apellido, o que me menoscaba moralmente, lo que tengo que acreditar con 2 testigos, y pedir estos informes a las instituciones para que digan que no he sido condenado por un delito o no estoy actualmente formalizado. Cumpliendo todos esos trámites, el tribunal dicta una sentencia. Y lo que hacen los testigos, en el fondo, es decirle al tribunal, sabe que sí, a esta persona se la ha conocido por 5 años, o sea, siempre la hemos conocido de esta forma y no como se llama realmente. Eso es el rol de los testigos en estos casos, ¿no? Claro. O bien decir eso, o sabes que en realidad nunca le gustó este nombre porque lo molestaron, o no sé, se parecía el nombre a alguien que le caía mal, qué sé yo, porque las razones pueden ser de distinta índole. Claro. ¿Ya? Las razones son muy personales, por lo tanto los testigos lo que tienen que hacer es acreditarle al juez que estos motivos que se expresan en la solicitud son ciertos. Claro. Oye, Lía, nos hacen una pregunta respecto del cambio del orden de los apellidos, ¿cierto? Y respecto de los efectos que esto pueda tener para la vida común, por ejemplo, para el carnet de identidad, para la licencia de conducir, para las cuentas de casa, las cuentas bancarias, etcétera. ¿Tiene un efecto importante el hecho de cambiarse el orden de los apellidos? También en los trámites que realizan cotidianamente las personas, es decir, tiene que cambiar su carnet, tiene que cambiar su licencia de conducir, tiene que actualizar sus trámites en el banco, en la empresa de la luz, del agua, etcétera. Sí, la verdad es que sí, eso fíjate que es un problema porque la gente a veces hace este trámite y no actualiza otros registros. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, una persona quiere vender una propiedad y en la propiedad aparece con un nombre o apellido y resulta que muestra su cédula y tiene un apellido distinto. Entonces ahí podría ocurrir que me dijeran, a ver, esta persona tiene un nombre distinto al que aparece inscrito acá. ¿Cómo vamos a transferir esa propiedad? Entonces, es importante que las personas que hacen esta gestión, una vez que cambie su nombre o su apellido, actualicen todo su registro con lo que va a salir finalmente en su cédula de identidad. Es decir, en el banco, en el conservador, en sus cuentas, no sé, me imagino que de teléfono, lo que sea, porque en el futuro siempre puede tener un problema el que no se pueda comprobar finalmente la identidad. Claro, que es lo más importante. Entonces tiene que actualizar todos los registros habiendo hecho este trámite. Todos los registros, porque la persona pasa a llamarse de una manera distinta a la que se llamaba antes. Y a veces, por ejemplo, no sé, tengo una cuenta o tengo que acreditar mi domicilio y generalmente no va a aparecer mi RUT, va a aparecer quizás mi nombre con mis apellidos y después va a aparecer que en realidad lo que está registrado ahí es distinto a lo que está en mi cédula de identidad. Entonces ahí se genera el problema. Nos hacen otra pregunta respecto de los efectos que esto pueda tener para los hijos,
si los padres se cambian el apellido o el orden de los apellidos, ¿esto tiene un efecto también en el nombre y apellido de los hijos? Sí, la verdad es que sí, siempre y cuando sus hijos sean menores de edad. Por ejemplo, en el caso de que los apellidos se inviertan, esto afecta a todos los hijos que sean menores de 14 años. Ya los que sean mayores de 14 años tienen que expresar su voluntad si es que quieren hacer realmente ese cambio. Perfecto. Ya, igualmente, si es que se hace el trámite judicial de cambio de apellido, después ese hijo o hija, aun cuando sea mayor de edad, si es que, por ejemplo, su padre o madre cambió sus apellidos por uno distinto, por las razones que sea, se puede pedir igual una rectificación administrativa en el registro civil para pasar a tener el mismo apellido que ese papá o esa mamá. De acuerdo. Y es todo un tema, tenemos mucha regulación. Cierto, esto es todo un tema, porque y las personas, claro, tienen que saber que al momento de hacer un trámite, y sobre todo si son padres, o digamos, no están, tiene varias consecuencias. Entonces, pero claro. Tiene que expresar su voluntad de los 14 años hacia arriba, incluyéndolos a los adultos, ¿no? O en los adultos en ningún caso tiene efecto. No, los adultos tienen efecto. En caso de que ese adulto, por ejemplo, quiera pasar a tener el apellido, por ejemplo, de ese papá o mamá que lo cambió, lo puede hacer y tiene que hacer una solicitud administrativa en el registro civil. O sea, no es necesario que haga él el trámite o que haga un trámite judicial, sino que basta con que si es que el cambio ya se produjo, ya sea porque se invirtieron los apellidos o porque la persona solicitó judicialmente un cambio, en ese caso los hijos igualmente se pueden ver afectados aun cuando sean mayores de edad, pero tienen que hacer una solicitud. Claro, ya, de acuerdo. Nos hacen otras preguntas, nos dicen si soy extranjero, residente en Chile, ¿también puedo invertir el orden de mis apellidos? Se puede, pero fíjate que en este caso tiene que tener inscrita su partida de nacimiento en Chile. Ya. Me ha pasado también de gente que dice, ¿sabes qué? Quiero invertir el orden de mis apellidos o quiero hacer el trámite judicial para cambiarlo, pero ahí tenemos una dificultad, porque siempre el registro civil tiene que comprobar ese nacimiento, si se hizo o no se hizo ante el cambio, y si no lo tenemos inscrito, no vamos a poder hacer el trámite. Por lo tanto, en ese caso, ese extranjero lo que tiene que hacer es pedir un certificado o acta de nacimiento apostillado en su país, inscribirlo en Chile, y una vez que eso esté inscrito, recién puede hacer, puede hacer aplicación de esta ley. Ya. Entonces, digamos que los extranjeros residentes tienen que hacer un trámite adicional para poder cambiarse el orden del apellido. Y nos preguntan, claro, a propósito de los efectos jurídicos que esto tiene, ¿qué pasa con las herencias cuando hay cambios de apellidos? Por ejemplo, en el caso de que una persona se cambie los apellidos y hay una herencia, eso nunca va a afectar a los herederos, aun cuando ellos no hayan hecho el cambio. Porque las herencias, se rigen por los lazos de consanguinidad, y eso en el registro civil está establecido, por ejemplo, por los RUT de las personas, en donde aparece su parentesco, o si es una persona muy antigua, por las actas que existen de cada persona, o sea, sus actas de nacimiento que lo vinculan con ese causante o esa persona que falleció. Por lo tanto, ya sea una herencia de testamento o intestada, siempre va a intervenir el registro civil. Y ahí el registro civil, más que por los apellidos o coincidencia de apellidos, lo que hace es que asigna por los lazos de parentesco que el mismo registro tiene en sus antecedentes. Por lo tanto, eso nunca va a afectar para temas hereditarios o consecuencias de herencia. Claro. Oye, otra cosa, nos preguntan a propósito del caso inicial. Esto en realidad tiene más relación con el caso inicial, Lía, porque una auditora nos escribe y nos dice: mi hijo, desde que nació, se ha criado con mi esposo, que no es su padre biológico, pero lo reconoce como padre, pero tiene el apellido del padre biológico. Para hacer la reclamación, para hacer este proceso legal, ¿debe tener la aceptación del padre biológico? No es necesario. Ya, por lo tanto, porque de hecho acá tú lo que estás haciendo es un trámite judicial, es decir, es una demanda que se hace en contra de ambos padres, o sea, el padre que lo ha tratado toda su vida como tal, versus el padre biológico, que es un padre totalmente ausente. Entonces yo lo que hago es que tengo que sí o sí ir a un procedimiento de familia y demandarlo e impugnar esa paternidad, es decir, yo estoy ejerciendo una acción judicial
por medio de un tribunal deje de ser el padre. Por lo tanto, no se requiere su voluntad, sí, claramente él es notificado en el proceso, y como todo interviniente que es notificado, tiene el derecho a ser escuchado o a defenderse, a alegar lo que estime pertinente, y si es que se llegare a oponer, en definitiva es el juez, con todas las pruebas del proceso, quien va a decidir qué es lo que pasa respecto de esa paternidad. Ajá, ya, o sea, tiene derecho el padre biológico a la defensa, en el fondo, a oponerse, en ese caso, y el juez tendrá que decidir. Claro, pero finalmente si vemos que en este caso, como nos cuenta la auditora, si es un papá que siempre estuvo ausente y en realidad nunca manifestó su interés durante toda la vida, difícilmente se va a presentar en el proceso. Pero ojo que eso no obsta a que igualmente se tienen que rendir las pruebas para acreditar que el esposo de ella ha sido que él lo ha tratado como hijo. Entonces ahí se pueden llevar testigos, por ejemplo, quizá un informe del colegio donde diga que él ha sido activo en el proceso escolar. Usualmente también yo pregunto quién lo lleva al médico, al colegio, a las reuniones de apoderados, cómo se dicen entre sí. Y también tenemos esto como en el caso que estábamos comentando en un principio, el juez de la Unión, en donde hay una entrevista reservada con ese niño. En los procedimientos de familia, los niños tienen derecho a ser escuchados en una audiencia reservada con el juez. Entonces ahí el juez va a hablar con ese niño o niña y le va a preguntar quién es su papá, cómo es su vínculo con esa persona, y va a indagar acerca de los motivos que fundamentan esa solicitud. Mira, ya, muy interesante porque tiene esa posibilidad el juez también de conseguir una entrevista con el niño, salvo en estas situaciones o en estos casos muy muy resguardados a propósito, para proteger al niño en este caso. Voy a acotar la cantidad de preguntas que nos están llegando al WhatsApp solo por tiempo, Lía, pero este tema es muy apasionante, tú comprenderás que hay muchas dudas y estamos aprovechando de responderlas contigo. Estamos conversando con Lía Rojas de Rojas Abogados. Lía, nos dicen, si es que se cambian los apellidos, a propósito del caso, sigamos en el caso de la reclamación de paternidad. ¿Qué sucede con la pensión de alimentos? Una persona también nos pregunta esto mismo. Si el padre biológico, si es que hipotéticamente este padre biológico está pagando pensión y lo reconoce o se reclama en el fondo la afiliación, ¿sigue pagando pensión? ¿Qué sucede ahí? Es una muy buena pregunta, pero fíjate que en ese caso ese papá dejaría de pagar la pensión. ¿Por qué? Porque la ley me establece que tengo que tener un vínculo legal con la persona que es el obligado al pago. Por lo tanto, aquí estamos hablando en el caso de la reclamación de la afiliación, que ese vínculo legal con esa persona deja de existir. O sea, yo de ahora en adelante voy a tener otro papá. Por lo tanto, esa persona es quien pasa a tener un vínculo legal conmigo y la persona anterior, digamos, como que deja de existir. Entonces, en ese sentido, no le podemos decir, bueno, vas a dejar de existir para algunas cosas y para otras vas a seguir existiendo. Entonces, en ese caso, aquí tenemos un cambio de la figura del padre. Por lo tanto, ya ese padre que existía antes en el certificado de nacimiento se va a eliminar totalmente y va a pasar a tener el vínculo la persona respecto de la cual se reclamó la afiliación. Por lo tanto, en ese sentido, todas las obligaciones también son de ese padre respecto del que se reclamó la paternidad. Ya. Aquí aclaro entonces, ¿sí? Se cambia la afiliación, el padre biológico ya no sigue pagando pensión. ¿Por qué? Claro, porque ya no tiene vínculo legal, entonces ya no procede. Lo último, nos preguntan por algo logístico, que esto también es muy importante. ¿Cuánto se demora y cuánto cuesta hacer este tipo de trámites? Mira, la verdad es que este trámite en general, bueno, las personas sí o sí siempre van a necesitar un abogado. Ya, por lo tanto, si es que la persona no tiene para pagar un abogado particular, puede ir a la Corporación de Asistencia Judicial, en donde puede conseguir un abogado gratuito para cualquiera de las dos acciones. ¿Ya? Y en caso de que o no califique, porque en general esto depende de los ingresos que tenga quien lo está solicitando, si es que tiene una renta que no califica para poder tener un abogado gratuito, va a tener que pagar un abogado, y ahí por supuesto los precios son acorde a mercado de muchas, pueden ser desde, no sé, me imagino los 300.000 pesos hacia arriba por alguna de las acciones.
proceso es muy largo en tiempo? La verdad es que yo siempre digo que todo lo judicial es largo. No quizás para 5 años, como pasa en algunos procedimientos, pero sí, por ejemplo, un proceso de cambio de nombre voluntario en un tribunal civil se puede demorar de 3 a 5 meses. Y un procedimiento en un tribunal de familia también se puede demorar quizás de unos 4 a 6 meses aproximadamente. Siempre digo aproximado porque hay muchos tribunales en nuestro país y cada tribunal funciona de manera distinta y con tiempo distinto. Por lo tanto, estos plazos siempre son aproximados. Esto puede variar dependiendo del tribunal. Puede ser muy rápido o puede ser que el tribunal esté colapsado y se demore más. Claro. Porque los tiempos de la justicia son una cosa totalmente distinta. Predecible. Claro, y el tribunal muchas veces se toma su tiempo para resolver y uno no puede poner los plazos. Por lo tanto, aquí a veces el tribunal, no sé, tiene que dictar una sentencia en un plazo de 30 días y resulta que estamos en los 60 y no pasa nada. Entonces, es importante ahí tener en cuenta que los plazos siempre van a ser aproximados, pero no estamos hablando de estos juicios que a veces escuchamos, hoy el juicio se demoró 5 años, que eso pasa en general en los juicios ordinarios, que son procesos mucho más largos. Lía, te queremos agradecer, gracias por tu tiempo, por la explicación, por la respuesta muy didáctica, muy ilustrativa de todo lo que nos han preguntado también nuestros auditores acerca de estos temas que son muy apasionantes, porque hay muchas personas que también lo están evaluando, lo están pensando y contigo han tenido algunas respuestas al respecto. Gracias por tu tiempo, que te vaya muy bien, saludamos a todos los abogados de Rojas, abogados, que les vaya muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto y cualquier duda que me escriban al Instagram, @abogada Lía Rojas. Abogada Lía Rojas. Así es. Con Y, ¿verdad? Con Y. Ya, abogada Lía Rojas en redes sociales. Gracias, Lía. Que te vaya muy bien. Un abrazo, igualmente. Igual para ti. 9 de la noche con 30.